Pues bueno, este sería el episodio piloto. Todavía no tenemos el nombre, si va a ser entre charlando con Brennan o conversando con Brennan, se va a definir en el futuro. Hoy es el primer episodio con Luis Eduardo Amaya, profesor en la UCR. A, a Luis lo conocí en clases de lógica matemática por allá del año 2008 cuando comencé a estudiar en la Universidad de Costa Rica, sede de Liberia. Siempre, siempre recuerdo la pregunta con la que comenzó esta clase y que es una de las preguntas que le voy a hacer al final de esta conversación. Pues siempre me ha parecido una persona muy interesante y vamos a ver qué conversamos en este tiempo. Lo primero es, ¿te recordabas de eso, de cuándo nos conocimos? No lo tenés tan presente, porque conoces a muchísima gente por ser profesor, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Bueno, y primero que todo, pues saludos a la gente que en algún momento nos llegue a escuchar, ¿verdad? Claro. Que le llame, que le genere curiosidad a esto y que ojalá pues tenga paciencia y a escucharnos. Creo que uno nunca sabe en qué momento, en qué lugar y qué personas uno termina escuchando algo que le puede calar en la vida. Eso totalmente de acuerdo. Puede ser que uno esté ahí en una parada de autobús, está escuchando una conversación que no debería y de repente tal vez usted escucha una frase o alguien habla de una situación que usted está escuchando y eso le cale. Y bueno, en tiempos donde mucha gente quiere hablar, tal vez de vez en cuando es bueno callar y escuchar, ¿verdad? De hecho, por ahí es Sí, curioso que mucha gente siempre habla de lo importante que es escuchar. Muchas veces todos queremos hablar, muy pocas pero veces escuchar. sí, sí, sí. O sea, bueno, exactamente no. O sea, y es que tal vez ciertamente para mí eso no fue el momento donde te conocí. Sí, tienes toda razón, porque en ese momento conociste a 40 personas. Recuerdo que en ese entonces eran dos Claro, generaciones de estudiando informática. claro, claro. Curiosamente creo que la mitad de las personas terminaron de esa Eh, generación, eh, en realidad la estadística dice que son menos, o sea, de de verdad. esos 60 que ingresan, se terminan graduando entre 15 y 20, Ok. aproximadamente la tercera o la cuarta parte, imagínate. Pues bueno, para mí, y es algo que creo que hay que tener en cuenta, como lo mencionaste anteriormente, pero es curioso cómo una primera impresión puede calar hondo en alguien y que uno recuerde un momento específico por simplemente una primera impresión. ¿Cómo estás, Mae? Hace mucho tiempo que no hablábamos, hace unos días estuvimos hablando por temas ahí de la vida por WhatsApp, pero ¿cómo estás? ¿Cómo vas ahora? ¿Cómo va todo? Bueno, pues primero que todo experimentando una nueva etapa de la vida, que es la de ser padre. Ujú. Tengo como 10 meses, perdón, de que hace poco nació mi primer hijo. Y realmente es algo muy interesante, muy interesante. Todas esas varas que uno veía en películas o leía, o anuncios de Huggies que uno veía en la televisión, Ajá. más uno ve que sí, que ciertamente hay un rollo ahí que te cambia la visión de muchísimas cosas, de verdad que sí. Y que lo vivo en un momento donde creo que lo puedo hacer, digamos, que 30 y resto de años. O sea, ¿Cuántos años tenés, si se puede saber? 35. 35, pero Tengo, está súper joven. Yo, claro, digamos, Ey, mae, podemos decir que cualquiera usted le pregunta, que le digan que está joven más un piropo, aunque claro, uno está joven. no, pero Ah, ¿sabes por qué también lo digo? Porque, mae, mucha gente a esta edad, a la edad que tienes vos a los 35 todavía está dudando entre ser papá o no, incluso ya teniendo un matrimonio, ¿no? pues sí, pero vos sabes que yo creo que, bueno, tengo un hijo a esta edad, pero tampoco siento que sea la mejor edad. O sea, en mi vida en particular siento que es un buen momento. Claro, Pero ya, hay gente que lo tuvo a los 20, a los 15, no sé, o 40, y siempre y cuando, digamos, usted lo quiera, y a veces hay hijos que no se quieren y vienen, man. Pero por lo menos yo, digamos, sí siento que hay una serie de otras etapas
que tal vez a uno no le permitirían tanto disfrutar eso, digamos, Claro. de ser padre, Ujú. ¿verdad? O sea, tener en tu cabeza tal vez terminar una carrera o estar iniciando un trabajo, o sea, va a ser distractores importantes a la labor de realmente disfrutar un hijo, ¿no? Porque es disfrutarlo y hay un montón de etapas que no se repiten. Por ejemplo, de esto de la pandemia, y todo lo que tiene el hijo de nacido, yo puedo estar con él en casa. Ajá. ¿Entendés? O sea, O sea, no ha sido así como has que pasado ese tiempo ahí con él. es correcto. Y son de las cosas que dentro de este caos y este apocalipsis mental que nos venden, son de las varas que yo rescato. O sea, Ujú. saber que yo me puedo levantar y pues sí, trabajo en choza con el bebé a la par y es un poco caótico tener que distribuirse y no estar concentrado solamente con el trabajo, pero que al final de cuentas un montón de gente vive una situación similar o 1000 veces peor, de hecho. Sí, Pero hey, saber que ahí está el bebé. sí, siendo sincero, pues, es una bendición que muchísimas personas no nos vemos tan afectados y que la mayor afectación es tener que estar en la casa, ¿no? Sí. Luis, quiero ir a la parte de las matemáticas, ¿verdad? Quiero saber exactamente cuándo fue que te llamaron la atención las matemáticas. En qué momento te diste cuenta que las matemáticas iban a ser parte de tu vida por completo? Bueno, mira, yo creo que yo tenía claro lo que quería estudiar como desde que estaba en noveno del colegio. De verdad. Sí, 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 sí. Desde que estaba en noveno del colegio yo quería ser profesor de matemáticas. Lo tenías muy claro, porque eso es muy curioso. Sí, no, sí, Incluso yo sé que los tiempos son muy diferentes para todas las personas y a veces hay personas que les cuesta elegir una carrera, pero es tenerlo correcto. presente tan joven es algo muy bueno, ¿no? Bueno, digamos, yo no lo sé, digamos, yo tengo, pues, digamos que yo era un niño que no le costaba mucho la educación, digamos, yo crecí en un pueblo rural de Guanacaste, en el cantón de Carrillo. Mi mamá es educadora, es Ok. maestra, pero yo no crecí de la mano con mi mamá, Ujú. porque por temas justamente de trabajo, mi mamá se iba a trabajar lejos de casa y yo más bien crecí del lado de mi papá, Ajá. que mi papá sí era un poco O más sea, doctrinal, ¿verdad? pasabas más tiempo con tu papá. Sí, bueno, bueno, estuve bajo la tutela de mi papá porque Ok. mi papá es un inmigrante, mi papá es, el apellido Amaya no viene de Alemania, no viene de Suiza, viene de El Salvador, mi papá es salvadoreño, tiene muchísimo tiempo vivir en Costa Rica, él es nacionalizado, él tiene la nacionalidad costarricense, pero nosotros tenemos el ligamen, tenemos en El Salvador todavía vive mi abuelita por parte de mi papá y uno siente ese apego. Yo no me avergüenzo de decir que tengo sangre salvadoreña, ¿Por ni que qué? mi papá es inmigrante, o sea, Sí, porque no sería. siento un motivo, o sea, más bien me llena de orgullo porque pues he tenido la oportunidad de ir varias veces a El Salvador, y uno ve cosas que no es como dicen, ya había un montón de mareros, una hora así, Ujú. como en todo país, ¿verdad? Claro. Aquí tenemos barrios peligrosos donde usted ni loco se va a meter. Ujú, ujú. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque yo no era el niño que estaba la mamá encima de él, ya hiciste la tarea o vení te ayudo a estudiar. No, siempre me tocó, digamos, ser muy independiente en esas cosas, que es una característica de la gente, un poco de las ciencias exactas. Y en parte te comentaba lo de mi papá, porque mi papá fue un inmigrante que se vino yendo de la guerra, entonces imagínate el perfil, digamos, que tiene una persona así, ¿verdad? O tenía así. Ujú. Entonces, fíjate que yo en la escuela me iba bien, la verdad sí, chico, primer promedio y todo lo demás. Pero te comento esto porque resulta ser que cuando yo llego al colegio, yo no quería eso, porque yo sufrí lo que hoy le llaman como cierto bullying. De verdad. O sea, sí, claro, o sea, ¿Por yo, qué? Por ser el ñoño de la clase? ¿O? por ser el primer promedio, sí, hoy en día es sexy ser inteligente, digamos. Hoy usted puede sacar provecho de eso. Bueno, eso está discutible. Puede ser que sí, man, puede ser que sí.
Pero ya, en mi época ya, yo no tenía muchos amigos, la verdad, yo era mucho ir de la escuela a la casa, la verdad mi papá, digamos, me dejaba poco salir, y entonces yo era el carajillo que tenía buenas notas, entonces mis otros compañerillos me hacían, pues, o sea, no eran como que muy cordiales conmigo, entonces cuando yo ya entró al colegio, que yo estudié en Liberia, estoy en el Instituto de Guanacaste, mis papás hicieron el esfuerzo, porque yo no vivo en Liberia, yo vivía en el cantón de Carrillo, entonces mis papás hicieron el esfuerzo por por permitirme ir a estudiar a un colegio público, ¿verdad? No era un Ajá. colegio privado, Ujú. pero para ellos representaba un esfuerzo económico importante. Yo no quería ser el más de las buenas notas, porque yo pensaba que, ¿me entiendes?, me iban a volver Sí, hacer a sufrir bullying. eso, ¿verdad? Que no me gustaba. Tampoco era que llevaba malas notas, pero sí fui regular. En séptimo y octavo reconozco que tuve profesores de matemáticas que ni fu ni fa. Y en noveno sí recuerdo tener una profesora, doña Montserrat Murillo, eh, profesora, por cierto, de Palmares, que, man, no sé, o sea, lo que me gustó y que fue algo que me marcó y años después yo me di cuenta que eso es como algo muy importante dentro de lo que hago, era que yo podía ver que la matemática servía para lo cotidiano. Recuerdo que estábamos viendo el teorema de Pitágoras y ella nos puso un ejemplo donde era como querer poner un bombillo y sabíamos cuánto medía el largo y el ancho de una pared, pero el bombillo está en el centro. Ujú. Y para saber cuánto medía eso y cuánto cable había que comprar, pues era Pitágoras. Y yo decía, ay, sí, qué bien, decía yo, qué chido. Además, te voy a ser honesto, en esos momentos también yo decía, sí, es que seguro voy a ser muy querido, voy a ser muy crap por ser profe de mate. Ujú. Cosa que no es así, porque, porque vos lo sabrás que el profe de mate realmente no es muy querido. No, no, yo recuerdo propos no tan positivos para vos en la universidad. Sí, sí, no, y todavía, todavía está la fecha. Y te voy a comentar, en algún momento de mi vida, esas cosas sí eran como yo decía, puta madre, ¿por qué? O sea, yo estoy haciendo mi trabajo. Ujú. Sería como que vos en tu labor tengas que a un cliente decirle una vara que tal vez no le cuadre o hacerle una retroalimentación de algo que al maestro tal vez no le cuadre, pero vos estás cumpliendo con tu trabajo. Claro. ¿Entiendes? Yo en algún momento yo decía, yo es que yo no considero que haga las cosas con mala intención, pero eso es lo primero que a vos digamos, te atañen. Dicen, no, es que Figo nos quiere hacer el daño. Y fíjate que sobre eso, un día estos escuché algo que a mí me llamó muchísimo la atención, de un grupo de personas que tienen años de trabajar juntos. Ujú. Y decían que ellos muchas veces se han agarrado más, se tratan malísimo, o sea, como que vos y yo estemos discutiendo sobre un tema, y yo te diga, ok, no sé, idiota, o cosas así. Y ellos comentaban que sí, que ellos se suelen tratar así porque están debatiendo sobre ideas, Ujú. sobre un tema. Ujú. Nunca jamás ese tipo de comentario es a la persona. Ujú. A la persona se le respeta y se le aprecia mucho. Ujú. Y yo decía, wow, decía yo, qué interesante esto. Claro, lo que implica esto también es tener una madurez inmensa, saber de que si vos y yo estamos debatiendo sobre un tema y que si puede ser que nos tratemos mal, es sobre un tema en particular, sobre ideas en particular, no sobre vos. Y si vos lo ves en las redes sociales, Cuesta en mucho teoría hay... no tomárselo personal muchas veces, y más como somos nosotros, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa en el trabajo que muchas veces un cliente me ha dicho, eh, la mayoría de clientes son estadounidenses y me han dicho de todo, y yo sí he aprendido que ellos no me lo están diciendo a mí, me lo están diciendo como a lo que está pasando en ese momento en el trabajo, y que mañana tengo que hablar con esa misma persona y no está pasando nada. Ujú. Es correcto, pero sí me entendés que a veces nos vamos por ese lado. Y bueno, entonces volviendo a la idea, entonces esa profe me marcó, pensé además en ese momento allá, imagínate, eso pudo haber sido en el 97, 98, imagínate, no sé si vos ya habías nacido. Ah, maje, ya tenía toda la vida entera. De 97, 98, sí, yo ya tenía claro. Recuerdo mis profesoras en quinto año de colegio que me decían que por qué no estudiaba una ingeniería, me decían ellos. Ujú. Si uno se mete a estudiar una ingeniería, dice usted no es tan bruto, me decían.
me dice, va a ganar más billete, me decían ellos. Que eso es algo que yo no olvido, Que porque enseñar, sí, sí, digamos, porque vos ya mencionabas que querías enseñar matemáticas. es correcto. Es más, yo ni siquiera quería ser matemático puro. Ajá, Yo quería ser profesor de mate. ajá. Yo eso es lo que quería. O sea, yo respeto las otras profesiones. O sea, me Ah, pasó muy rápido esa época del ahora, ego. ahora bien, por qué enseñar? O sea, ¿por qué eso es tan específico? ¿Por qué? Yo siento que por el lado de mi mamá, digamos, porque yo siempre he visto en mi mamá esa pasión desinteresada por compartir lo que ella sabe, digamos. Siento yo que es una de las maneras de dejar más legado. Ujú. O sea, es que es un legado que se va a multiplicar. Eh, Hay algo muy curiosísimo que, como te decía al principio, uno nunca sabe dónde termina aprendiendo cosas que uno puede moldear a lo que uno quiere aprender de él. Pero creo que en algún momento a mí me daba mucho por leer, bueno, mucho no, me daba por leer filosofía. Ajá. Y leí ahí un par de libros de Nietzsche. Ujú, Y en el Anticristo, ujú. Nietzsche ahí, pues, ahí atacando a Jesucristo, ¿verdad? Decía que Jesucristo había sido un mal maestro, Ajá. porque un buen maestro debería procurar que sus discípulos lo superen. Y que Jesucristo había faltado en ello, porque nadie podía hacer más que él. Pero entonces yo pensaba en eso y digo yo, es que yo en mi labor como profesor, yo sé que mis estudiantes van a llegar a ser la mayoría mejores que yo, pero a mí eso no me importa. O sea, yo digamos, si te veo a vos, donde estás trabajando, lo que has hecho, lo que has logrado, la persona en que te has convertido, veo a Eder, que ahora lo mencionaste, u otras personas, te lo digo honestamente, yo me alegro, o sea, yo disfruto. Y si puedo hacer algo que los potencie ir más allá, bienvenido sea. O sea, tanto así que a veces se vuelve como una opción de decir, mira, hay oportunidades de esto, puedes aprovecharla. Ujú. ¿Me entendés? Entonces, pues sí, tal vez tenía la vocación, ¿verdad? Que eso es algo muy importante a la hora de escoger un trabajo. A mí las ingenierías no me llamaban la atención, también en parte porque donde yo vivo, cerca queda un ingenio azucarero. Y entonces yo de niño íbamos a dejar almuerzos, los Ataboga. trabajadores. Almuerzos, sí. Ah, no, Digamos, Ataboga, es que se llama ese. no, No. ese se llama CATSA, Ujú. Central Azucarera del Tempiz, que sea. Y pues tuve varios familiares que trabajaban ahí. Entonces uno escuchaba historias de que el ingeniero, pues tal vez salía algo no muy bien en la empresa y usualmente es uno de los primeros Que que le cortan cortan. la cabeza, ¿verdad? Sin, provocando cierta inestabilidad en muchos aspectos, ¿verdad? Luego, de hecho, yo tuve la oportunidad de trabajar en ese ingenio en mis periodos de vacaciones universitarios y de lo cual aprendí mucho ahí, en algo que no era ni siquiera algo en lo que yo me iba a desempeñar, pero sí, sí todavía me terminó de aclarar esa visión. Y yo lo vuelvo a repetir, creo que es un tema de vocación y de aceptar mi rol en el mundo, que es algo que a veces no nos gusta, como que queremos vender humo, o sea, yo te lo pongo así, digamos, en el área de matemáticas hay gente que dice, no, es que yo soy matemático, y lo que son profes de mate, nada más. Y digo yo, ¿y qué tiene de malo decir que usted es profe de mate? En realidad todos somos matemáticos, pero como que hay gente que cree que decir que es matemático ya lo va a hacer un ser superior, Sí. ¿entiendes? Porque también socialmente, tal vez, uy, este no es matemático, qué pichudo. Y digo yo soy profesor de mate, ¿y qué? O sea, ¿por qué tengo que Y, tratar de impresionar bajo un título o una profesión? y te sentís pleno en Es cuanto a. correcto, Sí. es Y creo correcto, que es lo más importante, ¿no? Sentirse es pleno en lo que correcto. uno hace. Sí, y yo te digo una cosa, y uno llega a darse cuenta de que en el mundo todas las profesiones y todos los roles de las personas son importantes, Ajá. ¿verdad? Que es algo que fue puta, es que honestamente en las universidades, ¿cómo perdemos eso? Ujú. O sea, obviamente cuando vos me conociste, yo no soy el mismo profesor
O sea, vos no sos el mismo hace 10 años, ni yo tampoco lo soy, ¿verdad? Hace 12 años que nos conocemos. Imagínate. La visión de uno va cambiando, definitivamente. Constantemente, constantemente. ¿Qué es eh, lo mejor y lo peor de ser profesor para vos? Lo mejor que me pagan por algo que te puedo decir que disfruto. O sea, yo recuerdo la primera vez que me llegó un salario relativamente alto y decía, güey, puta montón de plata que me dan, ma". O sea, yo, en serio, yo, Y por o algo sea, que estás disfrutando hacer. por eso, o sea, digamos, eh, eh, o sea, ahorita no estamos presencial, pero cuando uno llegaba al aula y interactuar con las personas, a mí me gusta, la verdad, o sea, siento, o sea, se me da de manera natural, o sea, yo preparo mi clase, estudio y todo lo demás, pero hay algo que no es fingido, digamos, esa sinergia, mi personalidad sale ahí con el agrado o no de algunas personas, Ajá. pero el que está ahí es Luis, no es algo falso, entonces se da, ¿me entendés? No es alguien que tiene un disfraz, como decía la canción que me pasaste Sí, antes hace digamos, o un sea, rato de Fito Páez. por eso, digamos, no es alguien que tiene un disfraz con lo bueno y con lo malo. Ajá. Y tal vez, digamos, que ha sido tal vez lo más agradable, y no sé, cuando hay gente, como te comentaba antes, que no sabe diferenciar entre la persona y la profesión. Y de repente, digamos, te atacan o dicen comentarios, a veces que no tienen mayor fundamento, sobre tu profesión, pero que van dirigidos a la persona. Ajá. ¿Me entiendes? No Porque saben uno hacer no ser un... no saben hacer esa división. No, pero es que nadie, Nada. o sea, nos cuesta mucho, digamos, ¿verdad? Eh, tal vez en algún momento me ha pasado que uno dice, pues puta, madre, ¿será que lo que hago nadie lo valora? ¿Será que mi trabajo, porque digamos, vos lo sabes, vos fuiste estudiante de informática y los cursos de matemática, nadie los está esperando llevar, o sea, es como, esta mierda, madre, esta cochinada, ¿para qué me va a servir? O sea, ¿me entendés? Entonces, tal vez saber que vos estás haciendo un esfuerzo por querer enseñar algo que sea útil, acorde a lo que vos estás estudiando, y que aún así te parezca como tosco o necio, a veces eso en algún momento me desilusionaba un poco, ¿me Y ahora, entiendes? No, porque de repente me he dado cuenta que conforme ha pasado el tiempo, hay gente en la que sí ha calado eso, ajá, ¿verdad? Y que gente que le caló y que pudo hacer un poco de camino diferente en algunas cosas que uno dice, mira, algo le aporté. es No, que a veces incluso hablando específicamente de vos, yo recuerdo que en las clases de álgebra, de métodos numéricos, de lógica, vos, ok, sí, veíamos muchísimas materias, pero sacábamos tiempos para debatir muchísimas otras cosas más. Creo que eso, por eso te recuerdo como un profesor que marcó una diferencia al resto, porque yo he tenido muchísimos profesores y eso marca una diferencia, ¿no? Entonces no es como que estés enseñando solamente matemática, sino que estás enseñando muchísimas cosas más. sí, pues, Y, pues sí, pero eso que vos decís, también hay gente que le molesta, digamos, que cállese, enséñeme a tragar ejercicios. Digamos, como te digo, son cosas de, ya son más de 12 años de ser profe de U, y ¿ok? sentís mucha responsabilidad al enseñar. Sí, claro. Sí. Claro, claro que sí, y si no la sintiera, eso no iría de la mano con lo que uno procura hacer. Ujú. Es que eso está más trillado que no sé qué, aquella escena de Spider-Man donde el tío Parker le dice al mae Es un que gran todo da poder. poder. Está más trillado, pero es cierto. O sea, si tú tienes algo que es útil para otras personas, mae, o sea, hay que hacerlo bien. Y te soy honesto, o sea, yo soy guanacasteco y yo quise volver a trabajar aquí a Guanacaste. Ujú.
pude tal vez perfectamente haber buscado vida en el área metropolitana del país, pero yo no lo quise, porque digo, yo quiero ir y marcar una diferencia de donde yo vengo, porque digamos, yo soy una persona que he percibido que a veces se nos ve con menosprecio a las personas que venimos de zonas rurales, Claro, ¿verdad? claro, Como claro. que, ma, ¿usted dónde viene? Uy, de allá, metido en Monteverde, quién sabe qué caquero viene. ¿Entendés? O sea, como que si tu cerebro, tu masa gris, tu razonamiento tiene que ver, digamos, con de dónde venís más. O sea, obviamente hay factores ahí en la educación que influyen. Tal vez si toda tu vida no fuiste a, qué sé yo, al Humboldt, una cosa así, sí puede marcar diferencia, pero si hay algo que queda en evidencia en este país es que hay muchísima gente que viene a las partes más recónditas del país que han llegado a marcar diferencia. Claro. Luego vas a un montón de empresas, instituciones públicas del país en el área metropolitana y te encuentras gente de la zona sur, del Caribe, de Guanacaste, de Upala, o sea, de lugares que uno jamás se lo imaginaría. Claro. Lo que pasa es que mucha de esa gente se prepara bien y no tienen las oportunidades de regresar a sus zonas de donde son originarios porque no existen los trabajos, digamos, que les permitan a ellos volver. Como por ejemplo, hablando específicamente de la carrera de informática, la mayoría, yo diría que un 70-80% del trabajo para los informáticos se encuentra en el gran área metropolitana. Y es correcto. Imagínate con algo tan paradójico, o sea, tanto trabajo remoto que se podría hacer en informática. Ujú. Y que ahora con este cambio que hubo, creo que se va a notar más. Tengo una pregunta porque mencionaste a Jesús anteriormente. Y a mí siempre me ha parecido muy interesante que yo siento que vos sos una persona eh, creyente. Eh, ¿Se llevan las matemáticas y Dios? Claro, Sí. claro que sí. O sea, Newton es uno de los mejores ejemplos, aunque muy probablemente si un matemático llega a escuchar eso, Newton no era tan matemático, Newton era físico, ¿verdad? Ujú. Pero igual tuvo toda su formulación matemática, ¿verdad? Y sí, a lo largo de la historia han existido matemáticos con una fuerte creencia en algún ser supremo, al igual que otros no, pero yo te haría el razonamiento más allá. Matemáticos no, la gente de las ciencias exactas, físicos, químicos, biólogos, o sea, el método científico se lleva con un Dios. Siento que es un tema personal y en el caso mío, obviamente es un tema de vida. Ujú. O sea, yo tuve mi momento de ateísmo y Ah, seamos honestos, de verdad. sí, pero fue por otro, o sea, fue porque ahí me enojé con Dios, Ok. ¿verdad? El mae que le pasa algo ahí raro y duro en la vida y ahí mae, usted la agarra con siempre con el que no se puede defender, ¿verdad? Que Dios. Pero justamente la misma vida me fueron sucediendo cosas muy buenas que yo no hallaba una lógica para poder explicarle. Y yo, de esa hora yo le puse Dios. ¿Me entiendes? O sea, bajo la lógica, y yo me sigo preguntando de dónde venimos, qué hay después de la muerte. O sea, esas preguntas son inevitables. Yo no creo que ningún sacerdote se haga ese tipo de preguntas, por más dogmatizado que ya esté. Es inevitable. Pero, Eh, Ujú. Adelante, adelante. no, pero digamos, yo sí me gusta creer de que en mi vida han sucedido cosas muy buenas que yo no le he encontrado una argumentación lógica del por qué han sucedido, por qué se han conjugado muchas cosas. Y para mí me gusta creer que es un Dios, digamos, me gusta enfocar eso en un Dios, digamos. Me gusta sentir que hay algo ahí que sí tiene grado de determinación en la influencia de mi rol de vida. Ujú. Pero si digamos ya la parte axiomática, pues no, a mí perfectamente alguien me da un debate lógico de la no existencia de Dios y yo le digo, le creo. Lo que pasa es que yo respeto, digamos, no, yo no tengo ningún problema si vos me decís creo o no creo, si soy de tal religión o no. Ujú. No tengo ningún problema con eso, porque para mí eso es secundario. Me importa más la persona, las acciones de las personas. Para mí eso es más importante.
O sea, yo, sí, puedes preguntar a mi esposa, que a veces a la choza pasaban los testigos de Jehová. Ujú. Yo salía y los atendía y los escuchaba, pero no de forma sarcástica, es que a veces hay gente que llega y los atiende y sarcasmo, y si los mal dicen algo, ajá, como para atacarlos, una cosa así. Ahora todo es muy cuestionable. Hay gente que eso le parece un irrespeto, ¿no? Pero a mí me parece que desde el punto de vista de la fe que ellos tienen, es bonito como que más bien busquen compartir lo que en lo que ellos creen, Y- ¿verdad? y- Es muy es- valiente desde algún punto de vista y sacar el tiempo y todo para ir a tocar puertas y saber que se pueden llegar a ofensas y montones de cosas, pero por la fe de ellos siempre van y lo hacen, ¿no? por eso, o sea, o sea, y yo sigo con la pregunta, ¿quién tiene la verdad absoluta en esta vida sobre todos los temas? Yo no tengo todas las respuestas sobre todos los temas. O sea, sobre mi vida, yo tengo certeza, digamos, de mi vida. No. Puedo tener ciertos principios, ciertas cosas que quiero seguir, pero ¿cuántos minutos vive uno en promedio en la vida? O sea, desde que vos naciste, ¿cuántos, cuánto has recorrido? ¿Cuántos minutos has vivido? Son un pichazo. O sea, y ahí es donde digo yo, tiene que estar lo natural. O sea, a veces uno se llena la cabeza de mucha caca, muchas ideas, mucha filosofía, mucha cosa que no es realmente lo de uno y que uno a veces intenta emular o seguir. Pero es que lo que es natural lo que no es natural termina cayéndose, porque es muchísimo tiempo. O sea, ahí es donde lo que es importante es la educación, pero cuando te hablo de la educación no me refiero a la educación académica, me refiero a la otra educación. Claro, Los valores, esas cosas son las que marcan diferencia en una persona. Y para mí eso es más importante que una religión o un credo. claro. ¿Me entiendes? O sea, yo, de hecho, digamos, yo soy, bueno, católico, pero se puede decir que soy católico no practicante. Ujú, ujú. ¿Me entiendes? No, puedo ir a misa, pero puede ser que no vaya. Puedo rezar y puede ser que no. De hecho, yo soy casado y me casé por la iglesia católica porque así lo quise, no Claro. porque me hubieran obligado, ¿me entiendes? Mi hijo lo bautizamos y fue porque quisimos. Ya en algún momento hablaré con él y le diré, haga lo que usted le dé la gana. O sea, intentaré compartirle y hablarle de ciertas cosas, pero también hacerle ver lo bueno. Realmente hay muchas cosas, ¿verdad?, que están mal a nivel de las religiones y siempre han estado mal. Tengo una pregunta para ir cerrando como esta parte. ¿Qué significan entonces las matemáticas para vos? Con Mae, todo, todo, todo. todo, 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 pero como decían aquellos anuncios, todo con medida. Creo que es un anuncio de Corona, creo que es. Ujú, O sea, es todo, y más que las matemáticas, diría yo, enseñar matemáticas. ujú, Que en realidad yo me muevo en dos líneas, que es enseñar matemáticas y la matemática aplicada. ujú. O sea, para mí hay tres vertientes, que una es la mate pura, la mate aplicada y la enseñanza de la mate. Por lo menos a nivel de Universidad de Costa Rica, esas son las tres líneas que existen. Para hacer matemática aplicada y para ser profesor de mate, obviamente necesitas saber de mate pura, pero no llegas al nivel de un matemático puro, ¿verdad? Y para mí es eso, en eso ronda mi vida, en eso es mi trabajo, pero hasta ahí. Ah, O sea, y tengo una pregunta, ¿también te ves por el resto de tu vida siempre de la mano de las matemáticas? pues sí, porque, o sea, de repente conforme han pasado los años me he ido involucrando y conociendo a personas de otras áreas, pero siempre que hacen cosas ligadas con las matemáticas. Entonces, a mí me apasiona ver esa gente de otras áreas haciendo cosas de matemática porque es inevitable, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, ahora que está tan de moda que se va a hablar de Big Data, hablar de Machine Learning, hasta en la misma ciberseguridad, ¿cuántas cosas involucradas de matemática ahí hay? ¿Cuántos conceptos? Criptografía, al final de cuentas, esa área es un montón de matemáticas. Es probabilidad, estadística. eh, Hay un sinfín de cosas que la gente no se da cuenta que termina necesitando un matemático. Entonces, vos te vas a una empresa como Intel, eh, McKinsey Consultores, te vas a bancos, te vas a financieras.
necesitan a gente de matemáticas. Ok. Entonces uno dice, estoy en un área que me permite moverme en la interdisciplinaridad y en la multidisciplinaridad, Ujú. que es algo que a mí me gusta mucho. Yo realmente disfruto eso, digamos. Saber que yo desde mi arista puedo aportar a gente de otras áreas. Claro. Pero si te soy honesto, tampoco es que en mi día a día vos me escuches con un discurso matemático. Sí, sí, sí. A No, mí, a pero mí mi nada. esposa a veces me pregunta, ¿cuánto es el 13% de 15.273? Y yo no sé, le digo, no sé, le digo yo, se lo puedo calcular, pero yo no me lo sé, o sea, no, le digo yo, o sea, no soy calculador, hay gente que es buena haciendo cálculos, que no es lo mismo que hacer matemáticas, ¿verdad? En la etapa de la universidad fuiste un tipo que siempre recuerdo que cuando tocaba ir a buscarte por algún asunto en tu oficina, siempre estabas escuchando música, man. Y siempre tenías como alguna explicación acerca de la canción o un disco, estabas muy metido. ¿Desde cuándo nace ese amor hacia la música? Eh, yo creo que en parte de eso, de ser una persona bastante sola, entonces recuerdo en el colegio, Qué interesante ten- eso, man. sí, recuerdo en el colegio tener bueno, lo primero que tenía era una rayecillo ahí, o sea, luego en algún momento tuve Walkman y eso era wow, un Walkman, man. De hecho, recuerdo que las primeras cosas que tuve creo que fue el Be Higher Now de Oasis en cassette. Mi banda favorita. Sí, pero vos sabes que ese es uno de los discos que la crítica, ¿verdad? Más destroza a los más, ¿verdad? Ujú. Y luego me puedo hacer de un Discman. Entonces, siempre estaba, digamos, yo realmente yo sé que yo tengo déficit atencional y serios problemas de concentración. Me cuesta muchísimo tiempo estar concentrado en algo. Ujú. O sea, yo 20, 30 minutos ya ocupo distraerme en algo más. Toda la vida ha sido así. Ujú. O sea, por ejemplo, yo estoy lavando platos, me tengo que parar, Ujú. ir a hacer algún tirito y luego volver. Que es algo que tal vez a veces alguien no puede entender. Inútil, porque no terminas. Tengo ese problema, me cuesta mucho. Entonces yo ocupaba la música, siempre para estudiar lo que fuera, yo ocupaba música. En la universidad fue el mismo rollo y ahí me quedó eso. O sea, yo voy manejando, yo tengo que tener previamente ya mi playlist y mi música pensada. Y si voy a trabajar en casa, necesito tener la música. Pero yo también decía, dime, ¿de qué me sirve escuchar esto y no saber nada más? O sea, siempre quedó esa curiosidad de ir más allá. Recuerdo algo que a mí me marcó y es que había un programa en Radio Universidad que lo daban los lunes a las 8 o a las 7 de la noche. No recuerdo cómo se llama, creo que era como música alternativa, una cosa así. Y era, no recuerdo el nombre del más, es que eso lo escuché ya hace bastante tiempo. Era un programa buenísimo, era música electrónica y música rock alternativo. Pero eran bandas que yo en la vida había escuchado. Mucha banda europea, mucha cosa así. Y era un locutor que de verdad sabía, pero que daba miedo. Entonces decía, y ahora escucharemos de tal banda, de tal disco que viene en tal álbum, que lo produjo tal Mae, y que ellos en esta canción buscaban explorar no sé qué tal cosa, y que en la letra buscaban tratar de explicar lo que pasó en tal situación en su país. Yo decía, qué chiva, decía yo, o sea, yo realmente no tengo ese poder, ¿verdad? De llegar a saber tanto de música, pero eso a mí me marcó. Y recuerdo que el MA decía algo muy, pero muy importante, decía él decía que él procuraba comprar discos, bueno, en ese Ujú. caso sí, en ese momento, Ujú. y decía, dice, yo tengo un montón de música, dice, pirata, dice, quemada, en ese Ujú. momento no existía Spotify y esas cosas, ¿verdad? Era que uno quemaba la música. Y entonces el MA decía, dice, yo tengo un montón de música quemada, dice, pero si la banda me llega a gustar, dice, yo compro el disco, dice. Y si ustedes pensarán, ¿para qué? ¿Qué es lo que era? Entonces él decía, bueno, dice, porque es una manera de demostrar la admiración que tengo por el artista. Y él decía, y yo hago lo mismo en libros, creo que mencionaba pinturas o no sé qué otra cosa más. Eso a mí me marcó porque sí es cierto, o sea, hay gente que a veces te dice, a mí me cuadra mucho esta banda. Ok, ¿por qué te cuadra? ¿Qué discos tenés? ¿Has tenido la oportunidad de ir a un concierto de ellos?
¿qué te pareció? Entonces, cuando uno hace esas preguntas y esa gente, no, es que me cuadra mucho aquella canción y te das cuenta que tal vez fue la canción más comercial de ellos, uno dice, no, este man realmente no le para esta banda, no Es sabe que mucho. también pasan, creo que te pasa igual que a mí en el sentido de que, digamos, nosotros escuchamos una canción, la sentimos, la guardamos, pero escuchamos, leemos la letra, buscamos qué hay detrás de la canción, porque a mí me pasa mucho que me quedo muy pegado en la letra, me quedo muy pegado en la letra. Y hay versos que yo digo, ¿cómo pudieron haber escrito ese verso en específico? Es correcto, es correcto, pero me entendés que a veces hemos caído en el hecho de que decimos, o sea, hay tanta música basura que tal vez de repente hemos perdido el respeto por la gente que hace buena música. Claro, O sea, ahora por ejemplo, y no te voy a negar que escucho el reggaetón porque me gusta para ciertos momentos de fiesta y demás, para andar en el carro. Pero digamos, esta gente saca una canción nueva cada 15 días. ¿Cada cuánto sacaban una canción las bandas grandes, ah? madre, los vieron, recuerden que sacaban un disco cada año en algún momento. Bueno, digamos que tienen un talento muy, muy importante, digámoslo así. Pero yo te entiendo el punto. Entonces, no, es que a mí la música, o sea, claro, yo soy pésimo, o sea, no toco nada. Toqué flauta dulce 5 años en el colegio porque eso fue lo que me dieron durante 5 años. Siempre he tenido la espinilla de querer aprender a tocar guitarra, espero en algún momento hacerlo, ¿verdad que sí? Pero, o sea, a mí me encanta la música. Y alguien una vez me dijo algo, me dice, es que usted parece que tiene una canción para cada momento de su vida, me dice. O sea, es como que vive uno la vida con una canción. Y yo decía, y pues sí, la verdad es que sí. Y lo lleva a cada momento vivido. Usted escucha esa canción, usted puede recordar lo que pasó, con quién lo pasó, en qué etapa, cómo se sentía. Es Eh, todo. es correcto, digamos. Por ejemplo, yo estoy en una etapa donde a veces uno le entra un poco la nostalgia por los años pasados. Ajá. Y hay mucha canción que te habla de eso, ¿verdad? De lo libre y lo simple que es cuando sos niño, cuando sos joven, ¿verdad? De lo despreocupado que es la vida en ese momento, ¿verdad? Hay una canción que ahora te paso, no recuerdo de quién es específicamente, es de alguno de esos rockeros argentinos que se llama Plegaria para un niño. ¿Nunca lo has escuchado? No, no, no. Es lindísima, te la voy a pasar ahora y habla acerca de eso. Se la canta un rockero también argentino a la hija de, de Spinetta. Eh, Lindísimo, me pareció increíble, te la voy a pasar ahora. Pero imagínate que, hablando un poquito más de música, yo digo yo, wow, o sea, a veces hay gente que te dice, es que ya no hay música que escuchar. O gente que te dice, o sea, gente me ama, es que la música antes era buena y la hoy es una basura. Yo estoy hablando de bandas de rock o de trova, una cosa así. Yo no estoy de acuerdo con esa gente, porque simplemente mucha de esa gente no saca su tiempo para escuchar nueva música. Ujú, O sea, se quedan con la idea de lo que escucharon en la radio. claro. Y entonces, o sea, a nivel nacional, o sea, ¿cuántas bandas, cuántas agrupaciones buenas hay? O sea, que yo he descubierto porque yo me puse a Ujú. buscar y a nivel internacional también. O sea, hoy en día hay 1000 veces mejores oportunidades de descubrir música nueva que cuando yo estaba en el colegio. Es que es simplemente póngase una tarde y comience a investigar, qué sé yo, si te gusta el género indie, pones indie playlist en Spotify y te encontrás un montón de bandas nuevas con potenciales riquísimos. Y igual pasa, a mí me gustaba mucho en una etapa en la que en Lodo Estepario iban muchas bandas underground a tocar. Ahí uno conocía bandas muy buenas y que uno decía, puña, como aquí en San José hay tanta gente haciendo música y que no se valora. Vos nunca llegaste a escuchar no sé qué pasó luego, ya luego como que la desactualizaron, no sé qué pasó. Alguien había hecho un playlist en Spotify de música de Costa Rica, No lo he donde buscado. esa persona lo que hizo fue que cada artista, no importaba de qué género,
de Costa Rica que tuviera un perfil en Spotify, el mae agarraba una canción, nada más era una canción de cada artista. Interesante. ¿Sabes cuántos habían ahí? ¿Cuántos? Más de 400. Y, Sí. pues, o sea, obviamente muchísimas bandas, ¿verdad? O sea, no era que estaban los más de eh, la pandilla, una vara así, no, no, esa gente no. Incluso, o sea, parecían de todos los géneros, salsa, rock, reggaetón, dancehall, reggae roots, hasta salía la gente, creo, ¿cómo es que se llaman esto? La cimarrona de Sí, sí, Santa Bárbara, no todo, sé, una todo. vara así, man, ¿Tu que esa banda, gente tiene discos. tu banda favorita, Tica, o tenés alguna? Así para decir, esta es mi banda favorita. Hmm. En algún momento estuve escuchando, bueno, en la época de universidad, creo que era Evolución. Mm, Era Evolución y Malpaís, pero es que en ese momento eran bandas que eran under. sí. O sea, hablar de Malpaís era aquello que, ¿usted ha escuchado Malpaís? No, ¿qué es eso? Y ya, usted pasaban los dos primeros discos en ese momento y uno sentía esa conexión de esas letras con lo que uno había vivido en su infancia en Guanacaste y uno sentía un clic inmediatamente. Luego Evolución también me parecía sumamente buena, o sea, el sonido, las letras, yo decía, ¿qué es esta vara? Decía yo. Con Ya aquel, luego como, con aquel mundo de fantasía, ¿verdad? sí, el mundo de fantasía, ¿cuál era el otro? No, es que los dos primeros no recuerdo cómo se llama, no es mundo de fantasía, creo que el otro es Absorbiendo la Magia, si no me equivoco. Ujú. Entonces, me parecía súper chido, pero ya luego sale Evolución con su San Valentontín. Sí, sí, esas Luego cosas. sale Malpaís grabando en vivo en la antigua aduana, que me parece un disco tan insoportable porque hay canciones donde no se pueden disfrutar porque hay gente que pasa gritando y chiflando durante toda la canción. De hecho, yo recuerdo en ese momento cuando Malpaís hace ese concierto en la antigua aduana, que en La Nación le dedicaron 2 páginas completas Wow. donde decía el Malpaís ahora se puede consumir con palomitas y Coca-Cola. Ish. Y el que escribía eso había sido alguien que había ido al concierto, un periodista de La Nación, no recuerdo el nombre, y él Probablemente decía que, Arturo Pardo le tira mucho en los conciertos dependiendo. no sé, pero lo que él describía me parecía muy cierto, porque él decía, dice, es que Malpaís, dice, se volvió un fenómeno de masas de gente que no necesariamente Esa, siente la... las letras, es que yo recuerdo estar en Guanacaste y escuchando esas letras de Fidel, digamos, tocaban adentro, ¿ah? Y cuando el ma habla que vos caminás descalzo por calles empolvadas y todo lo demás, yo crecí descalzo, yo andaba ahí en calles empolvadas, yo no andaba en potreros, ahí andaba encaramado en palos y todo lo demás. O sea, digo yo, un ma de Chepe que cree que esa letra solo porque el ma viene a Guana a pegarse a la fiesta a las playas, no sé, igual al final de cuentas de cada quien es libre de escuchar lo que quiera. Pero sí, entonces él en ese recuento de ese concierto decía que era una cosa de masas que veías a chiquillas, decía el ma, decía, es que yo veía a carajillas, dice, que gritaban, ¿cómo es que se llama el hermano de Fidel? Jaime. Jaime. Ujú. Les dice, yo veía chiquillas en el concierto que decían, Jaime Rico, Jaime Rico. Entonces decía, esto no, o sea, ni que fueran un concierto de Chayanne, no, así. De hecho, te soy honesto, yo he ido y sigo yendo a conciertos de Malpaís siempre y cuando sean gratis. Sí, sí. Usualmente vienen a Nicoya, vienen Ujú. para el 25 de julio y suelen dar un concierto gratis y es Ok, sumamente emotivo. O sea, ellos mismos lo dicen, que son de los lugares donde más disfrutan tocar. ok. Y Mae, para lo de las bandas, ajá, para eso en ese momento, pero luego lo que te decía ahora, que uno termina descubriendo otras cosas. Entonces luego descubrí una que se llama The Movement in Couch. ajá, vos me hablaste de esa banda y para serte sincero nunca la escuché mucho. Y creo, Es como un new metal alternativo, una cosa que canta en inglés, me parece. Se me olvida el nombre del mae principal, pero lo que he leído del principal, el mae es un productor musical. mm, De hecho, ha sido uno de los más que más discos ha producido y grabado aquí en Costa Rica. Ahorita se me va el nombre de él. pero no es Mario Miranda. No, no es Mario Miranda.
Ok. Tiene otro nombre ahí, pero sí ha grabado mucho, sobre todo de bandas de metal o ese tipo de corte. Ok. Pero sí, esa se puede decir que, digamos, que es una de las que más me Ok. gusta. También está esta otra, estos que cantan Horacio, Ícaro, The Warners, creo que Sí. son de Cartagos. Muy, muy buenos. Me parece una banda muy interesante, las letras muy interesantes. Hay por ahí un libro de una de las personas que más conoce de música en Costa Rica que se llama Folion. Ah, sí, Folio, yo lo sigo en Facebook, de Eh, hecho. por ahí escribe un libro acerca de todas las bandas alternativas en San José y mencionaba mucho al vocalista de la banda que tiene una sensibilidad enorme y por ahí el tema de las letras también que son como muy bonitas, me Sí, parecían a mí. sí, sí. Este, para ir finalizando ya, ¿quién es la persona quien te ha inspirado más en la vida? Creo que eso depende del ámbito. Ujú, Sí, definitivamente ujú, pensaría que mis padres, con sus aciertos y desaciertos en mi formación, ujú, pero, o sea, cuando uno ve que uno termina replicando cosas que tal vez de los padres uno criticaba, pero que uno se da cuenta que es que hoy en día esas enseñanzas tienen muchísimo más sentido que cuando era niño o un adolescente, uno se da cuenta que los padres siempre estuvieron ahí queriendo hacer realmente lo mejor para uno. Lo que pasa es que uno no entiende, mae. Hasta que uno lo vive después, uno dice, mira, sí, sí, sí. Entonces, realmente la historia de mis padres, cómo ellos nos sacaron adelante, eh, lo amorosos que han intentado ser y fueron a su manera. Rescato eso, digamos, el amor, digamos, la compasión, que eso no implica, digamos, que uno no se haya equivocado o que uno no se equivoque, man, pero a ellos. Luego, a nivel profesional, que de una u otra manera también te termina marcando en la vida, hay varios profesores que yo tuve, que no voy a mencionarlos ahorita, pero hay varios en diferentes momentos, llámese colegio, bachillerato, universidad, maestría, universidad, que te terminan marcando y que te das cuenta que vos terminas siendo una suma de cosas buenas de ellos, ujú. ¿verdad? Entonces, siento yo, digamos, que eso, y que te terminan marcando también como persona. En realidad, hay muchos amigos, muchos conocidos de los cuales yo procuro aprender, ¿verdad? Es que, ¿de qué le sirve uno en la vida, mae? Creerse que uno ya se las sabe todas. Yo creo que ese es el error más grande porque personalmente cada día veo que no. No, Siempre cuando creo que ya van a ser todas, es todo lo contrario. La vida es muy interesante y llega y te dice, no, otra vez no, te pero, falta, y te pero falta, y te te falta. comento que algo que pasa mucho es que a veces de repente vos te encontrás a alguien con un título, una profesión, y ya se creen un erudito de la vida. Ujú. Creen que tienen derecho para hablar y opinar sobre cualquier tema, profesional, político, económico o hasta personal. O sea, la gente cree que tener una titulación ya te hace un mae, wow. Cuando más bien siento yo que el que es responsable a la hora de adquirir conocimiento y que se ha reflejado con una titulación, se da cuenta, mae, que uno necesita aprender de los demás. Y de La todos, vida es, de cada una de las personas. Tengo un primo que me lo había dicho, no sé en qué etapa, pero me había dicho, de cada persona que conozcas, de cada una de esas, no importa si esa persona sea una buena persona o sea una mala persona, de cada una de esas tienes algo que aprender. sí, sí, porque inclusive hasta los malos, o sea, los malos vienen a veces a ser tipo némesis, si quieres, o sea, a veces en los malos ves reflejado tus peores defectos y que tal vez a veces por ello que esas personas te terminan cayendo más mal de lo que vos crees. Por ahí en psicología hay algo que se llama la ley de los espejos y va muy relacionado con eso. La ley de las... De los espejos.
de los espejos. Sí, Sí. si yo un día leí algo así, tiene todo sentido. Eso, tal vez eso explicaría por qué de cierta persona me molesta X cosa, y es que yo lo tengo. Exacto. Ahí va, esa ley dice eso mismo. O cuando una persona te critica o te hace daño es porque es exactamente lo que esa persona lleva adentro. Sí, sí, pero ¿Qué? volviendo a la pregunta, Ujú. mis padres definitivamente, porque, o sea, disfruto mi trabajo, disfruto mi profesión, pero yo ya estoy en la etapa donde eso no me define, donde me di cuenta que eso no me define como persona. O sea, no, son otras cosas lo que me definen como persona. Sí. Eh, no, o sea, mucha gente que a veces dice, mi mayor inspiración es tal mae. O sea, yo admiro a Franklin Chávez, en este país hay un sinfín de gente preparada académicamente. O sea, no solamente Franklin Chávez, váyase uno ahí al Senat, al Centro Nacional de Arte y Tecnología, mae, trabaja una gente mae, increíblemente preparada. En las universidades públicas hay gente sumamente preparada y yo los admiro, pero a veces me gusta ver más, me gusta ver, digamos, la persona. Y cuando te decía profesores, es que son profesores que yo veía en ellos una parte humana, digamos, que uno trata de emular, ¿verdad? Dentro de lo que pueda. Por eso la marca de los profesores que dejan huellas en los estudiantes tiene que ver muchísimo con la pasión. Vos sos una persona, como hablamos anteriormente, que ama las matemáticas, que te apasiona enseñar y es por eso que puedes dejar una huella en los demás. Pero si no amaras lo que haces, probablemente no sería así. Pero nadie, o sea, si por ejemplo, si estamos en esto, vos tomaste un giro en tu vida, ¿verdad? Ujú, Te diste cuenta que el periodismo te generaba algo, ¿no? No sé exactamente qué es. Y eso te ha llevado a estar haciendo esto que hacemos. ujú. Perfectamente podrías estar viendo una serie en Netflix o algo así, una película, pero estás haciendo esto porque crees que esto puede generar algo positivo para otras personas. Ni siquiera es para vos o para mí. O ¿No? sea, no es para que, uy, mira, aquí hay dos maes hablando, creyéndose ¿cómo es la crema? ¿Cómo es? La pomada canaria, creyendo que tienen la verdad absoluta y que son perfectos, y más de alguno va a decir, "Ay, yo conozco a May, es un hijo de puta, hay que ver, ese May ahí que habla". Y lo mismo O de mí. alguien va a decir, Kevin, por favor, a mí no me engañes, ese May está, ta". No se trata de eso, porque de hecho, muy probablemente cada quien tiene una fotografía de un momento particular de uno. Y el peor error que uno puede hacer es quedarse con esas impresiones que uno tiene. Eh, yo, por ejemplo, vos me preguntas, ¿te podría juzgar a vos por tus errores recientes? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, lo importante es lo de que de aquí en adelante sea de cada persona. Y te vuelvo a recapitular lo que te dije antes, ¿cuántos días hemos vivido? ¿Cuántos minutos han pasado? A mí que nadie me salga diciendo que nunca se ha equivocado, que nunca ha metido las patas, que nunca se la ha pelado. Yo Sí. no creo, mano. Pero socialmente todos siempre nos subimos en el estandarte de juzgar. Y es lo que más cuesta, de tener ese juicio y es interesante porque no solo con los demás, sino también con uno mismo. Es correcto. Y yo siento que una de las maneras de perder eso es comer mierda. O sea, o sea llevarse, llevarse pichazos y tener uno la decencia de querer aprender de ellos. Porque a veces hay gente que se lleva pichazos y nunca los acepta, digamos. Siempre, hay gente que sus errores siempre se los vienen achacando a otros. Ah, ma, es que tuvo un accidente en carro. Ah, es que fue porque Gulanito hizo tal. Puede ser que no, puede ser que fue culpa suya. Siempre buscamos victimizarnos, como que nos cuesta mucho asumir nuestro rol de ser responsable entre nuestras acciones, aunque sean malas, y asumir las consecuencias de lo que eso trae. O sea, nos cuesta mucho, nos da vergüenza, no sé, no sé, no sé. Yo, Parte del yo ser humano, parte del ser humano y parte de llegar a entender, abrazar o matar o no sé, hacerse amigos del ego, ¿no?
Pero fíjate que somos rarísimos, que no solo en lo malo, sino también en lo bueno. Porque, por ejemplo, si vos tenés una amistad, ¿qué tan natural es para vos a una amistad decirle lo bueno? Mira, yo considero que vos sos una buena persona. Mira, que tenés estos buenos valores, que haces estas cosas bien en tu trabajo. Ya, te soy honesto, te aprecio, te quiero. Mae, eso tampoco lo hacemos. O sea, somos rarísimos. Somos rarísimos. A la gente le queremos decir lo bueno cuando ya no están. Entonces, Y luego, ¿para qué? Ah, no sea pendejo, ¿cómo se le ocurre a usted decirme esa vara? Sobre todo entre hombres estoy un tema peor, ¿verdad? Las mujeres tal vez son un poco más evolucionadas en ese tema, pero los hombres no. ujú, Hasta nuestros propios familiares. O ujú. sea, cuánto a mí, yo recuerdo, me costó decirle a mis papás que los quería. Ay, cuando yo veo, luego vuelvo a ver hacia atrás, digo yo, qué estupidez. ¿Por Sí, qué debería haberme costado eso si mis papás toda la vida me han querido? O sea, digo yo, o sea, de verdad que vivimos constantemente pensando en el qué dirán y queremos siempre mostrar nuestra mejor cara, pero a veces esa cara no es la cara más humana, ¿verdad? O sea, yo no sé si seré mejor o peor que antes, que hace 5, que hace 10 años, pero sí procuro, digamos, sentir que en esos campos he ido avanzando. O sea, ¿qué va a pasar de mí? O sea, ¿cómo me va a recordar la gente? Y no pero es es porque que estás mencionando, algo que no debería. no, preguntas interesantes que te quiero preguntar, como por ejemplo la que siguiente era, ¿qué es el amor? Mira, vas a decir, este man nunca busca concentrarse en algo. Es que depende de en qué contexto. Ujú. ¿Qué es el amor de pareja? ¿Qué es el amor de familia? ¿Qué es el amor a la naturaleza? Ahí en filosofía, en mamapacha, ¿cómo es? Pachamama, ¿no? O sea, y siento que uno en la etapa de joven, uno cree que el amor es el amor pasional. Ajá. Está muy concentrado en ello. Ujú. Y para mí ahorita el amor está en otra cosa. Ya esa etapa ya la pasé, En tu con sus familia, en aciertos. tu hijo, en tu... Es correcto. ¿Qué es el amor? Tratar de tener armonía con mi entorno, llámese mi entorno, mi familia, primos, tíos, hermanos, mis vecinos, tratar de tener armonía con mis compañeros de trabajo y obviamente un amor más intenso y más fraterno hacia mi núcleo familiar ya más personal. Ok. Pero el amor, digamos, sí, el amor puede ser que a mi esposa le regale flores o cosas así, pero también el amor puede ser que simplemente yo esté ahí con ella haciendo cosas de la casa juntos, que, que un día, digamos, simplemente saquemos una tarde para nosotros. Esas cosas cambian. Y es que a uno como que le han vendido mucho la idea de que el amor tiene que ser como en aquellos cuentos de Disney, o aquella historia, ¿verdad? Aquella novela clásica. Un amigo me ha dicho eso hace muchísimos años atrás, hace unos 15 años más atrás me ha dicho, usted no crea que el amor es eso, olvídese esa basura, dice. El amor es una suma de aciertos y desaciertos, pero el buen amor siempre va a estar ahí y el buen amor no se disfraza, sale. Y olvídese que el amor son cartitas y besos, y todo eso está bien, pero es una etapa. El amor, la palabra amor como tal es más amplia, es más general, ¿verdad? Que eso de que decirle que quiero mucho a alguien o que la amo. No, no. Y a nosotros nos hace falta amor, a todos, realmente. O sea, cuando vos a veces ves el irrespeto que hay en redes sociales de ciertas cosas, uno dice, esta gente no tiene amor. Y te lo digo, te lo vuelvo a pegar con lo de antes, satanizamos igual esa palabra. O sea, no puedo decir yo que amo a mis padres también. O sea, digo yo, no sé, es raro. Es un poco raro, pero para mí el amor sí, dependiendo del contexto, es algo que es natural y es algo que busca el bien, Es algo trata que de busca buscar el el bien bien. a las personas. Es algo que busca el bien. Creo que Realmente el amor, aquello que te dicen que el amor es dar y no recibir,
cuando usted está en una situación y usted siente que está dando más que recibiendo, usted se da cuenta que en ese contexto eso es amor, ¿verdad? Que no está en algo simplemente para ver qué recibe. Que, no sé. Ahora tengo la pregunta que siempre he tenido en mi mente y que un día te escribí por WhatsApp acerca de eso, porque por eso es que siempre quedaste como ahí, dejándome una huella en la casa. Y es que recuerdo que en la primera clase que tuvimos juntos hiciste esta pregunta. Y yo no recuerdo, para ser honesto, cuál fue la respuesta que diste hace 12 años, pero te la quiero preguntar de nuevo. Vos nos dijiste que cómo nos gustaría ser recordados. Entonces, a hoy te hago esa pregunta a vos. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Pues mira, como alguien que ayudó a otros a seguir más adelante. Eh, Eso, digamos, en un ámbito general, o sea, eso aplica para mis hermanos, para mi hijo, para mis estudiantes, para mis vecinos. Si puedo ayudar a alguien a ser mejor, a avanzar en algo, que me recuerden por eso. Es probable que tal vez hayan otras cosas más, ¿me entiendes? Que decirte que me recuerden como una buena persona, una cosa así, siento que eso puede ser un poco más cliché, pero, pero sí eso, digamos, como alguien, digamos, que en su afán quiso ayudar a otras personas. Muy probablemente alguien luego llegue y escuche esto y diga, "Ah, ¿cómo se le ocurre, ma? Usted a mí no me ayudó, yo me quedé en su curso, no sea, no soy hipócrita, no soy hipócrita, pero lo siento, disculpen, eso fue un momento, es algo, era mi trabajo, no sé, pero, o sea, sí quisiera eso, ¿verdad? Y te soy honesto, esa es una pregunta que es muy difícil de responder, ¿verdad? Pero sí va de la mano con un poco, yo siento que si uno se hace esa pregunta de vez en cuando, le ayudaría a uno a guiarse en la vida un poco mejor en ciertos temas, ¿no? Tienes toda la razón, tienes ¿Entiendes? toda Porque la digamos, razón. si yo te dijera, "Mae, es que yo quiero ser recordado como un man fitness", no ese es el caso. Pero si yo de vez en cuando tuviera eso en mente, entonces muy probablemente trataría así de ser una persona así. De mantener ese centro, ¿no? Pero es que vos sabes que yo siento que a nosotros en general nos falta mucho algo. A veces hablamos muy bonito, tenemos muy buenas ideas sobre muchos temas, pero una cosa es pensarlo y otra cosa hacerlo. Por ahí aquella frase cliché, pero que me parece una de las mejores frases que han habido en el cine, en Batman, que el tipo lo mencionaba, que al final no es lo que decimos que somos en nuestro interior, sino que son nuestras acciones las que nos definen. Es correcto. Y de hecho, yo te soy honesto, a veces uno empieza a conocer personas y hablan muy bonito. A mí me dan miedo ese tipo de personas. A veces tal vez alguien llega a un trabajo y habla mucho y se quiere vender mucho y todo lo demás. Y uno dice, mejor démosle tiempo al tiempo. Sí. Vamos a ver qué demuestra esa persona. O a veces en conversaciones de este tipo, hay gente que de una sola vez intenta venderse como, mire, como lo máximo, digamos. No, no. Si has escuchado algo que ha sido bastante repetitivo, es la parte de ser consciente de los errores que uno tiene y que uno ha cometido y de tratar de tener la valentía de afrontar esos errores. ¿Me entiendes? Que eso es algo que nos hace falta mucho, ¿verdad? Pero yo me he dado cuenta en estos años, más que sí, o sea, no es un objetivo de vida, pero está bien equivocarse de vez en cuando, man. Y uno tener ese entendimiento y perdonarse cuando uno se equivocó con algo y saber que si eso no fue correcto, entonces seguir, cambiar eso, ¿verdad? Porque también hay gente, ¿verdad? Que, sí, me metí las patas y, ¿verdad? Pasa toda la vida en eso, ¿verdad? Tal vez
chavalo, por ejemplo, que le pega a la esposa, por ponerte un ejemplo, y se arrepiente y todo, pero hey, pasan 5 o 10 años y le sigue pegando a la esposa, por ejemplo. O sea, ahí no hubo nunca un cambio, ¿verdad? Pero el ser humano debería tener eso, mae. A nosotros en la universidad nos venden mucho la idea de triunfe y no nos preparan para el fracaso. O sea, a ustedes muchas veces cuando eran estudiantes y uno cuando era estudiante es, mire, vaya, tiene que graduarse en tanto tiempo, tiene que salir una sola vez, ganar mucho, viaje, cómprese un carro, todo lo demás. Man, como que si le venden a uno la idea de que la vida es lineal, ¿verdad? Que es creciente, cuando no es así, ¿verdad? Cuando después está en la universidad, man, perder un curso y no pasa nada. O sea, hay alguien puede ser que lo pierda así por vago. Y sí, si esa persona es madura, va a reflexionar sobre ello. Muy probablemente, después, si vuelve a perder un curso, no debería volver a pasar algo así. Pero a veces hay gente que pierde un curso realmente porque no pudo. Y, y a veces te comento esto porque yo he tenido estudiantes que a veces le comentan a uno, es que yo no le quiero comentar a mis padres, o no le quiero comentar a mis amigos que perdí un curso. ¿Y qué tiene de malo? Le digo, ¿a quién mató? ¿Usted tiene su conciencia tranquila de lo que hizo en el curso? Sí. ¿Usted se preparó, estudió? Sí. ¿Iba a consulta? Sí. ¿Y entonces? Y hubieron otros factores que no se dieron. Los cursos no necesariamente van a determinar qué tan inteligente es una persona, no, eso te lo puedo decir. O sea, a veces a mí me dicen, ¿me puede recomendar un estudiante? Y te lo juro, yo muchas veces no recomiendo el MA de 10. Recomiendo el MA de 8 o el de 7, o inclusive he recomendado a estudiantes que han perdido cursos conmigo. Por la ¿Por qué? persona. La persona, los valores, la actitud, las otras cosas que uno sabe que van a marcar la diferencia en un trabajo y en general en la vida. ¿Me entendés? El preguntar, la curiosidad, que sea gente propositiva, ¿me entendés? Pero vos en la universidad te dicen, tiene que pasar los cursos con 9 10 y si no es un perdedor, y si perdiste un curso sos un perdedor. Pero más que la universidad, así es la vida. O sea, si vos tenés un hijo en el colegio y se te quedó un año, madre, ya se echó a perder su vida. Si vos en un trabajo te la pelaste con algo, en un proyecto, algo no te salió bien, ese madre, olvídese, ya está enterrado. No, no, eso no debería ser así. No debería ser así. Pero no lo han metido tanto durante tanto tiempo en la cabeza que creemos de que el éxito es esa cosa que nos han vendido. Para mí éxito es ser feliz, por ejemplo. Ser feliz en lo que uno hace. Eso para mí es tener éxito. Si me pagan mucho o poco por ello, bueno, porque obviamente el dinero es algo que uno necesita, pero el dinero no debería ser el fin. ¿Entendés? Que es algo que uno piensa mucho de joven. Entonces, eso es algo que a mí sí pienso que nos falta mucho, ¿sabes? Sí, pero Eh, creo que haciéndolo un poco más amplio, no solo en cuanto al tema específico, aprender a que a veces se pierde y que a veces no se puede con todo, sino con un montón de cosas detrás que van relacionadas con la gestión de la persona, de los procesos y, y de las etapas. Creo que algo bueno de la UCR siempre fue generales, porque creo que marca una diferencia en la forma en la que uno piensa como persona y que sí. tal vez las universidades privadas no. Luis, para ir terminando, tengo dos cosas. La primera es que quiero hacer un playlist de todos los invitados, entonces quiero que me digas una canción. Creo que detrás estás escuchando Serrat, pero decime una canción que quieras que agregue a ese playlist. Tiene que ser ya. Tiene que ser ya. La primera que te venga a la mente. Hijo de pucha, pues, te, te- te voy a te voy a decir tal vez una de las canciones que más me gusta de Radiohead, que es, ¿Ok? puedo decir que es mi banda favorita. Esa viene en el OK Computer.
Ok, y se llama Let Down. ok. No es Paranoia Android, no es Karma Police. Es Let Down, que por cierto tiene una letra sumamente depre, pero la música no va tan acorde a esa letra. Es como nada raro, o sea, como que hay un choque ahí entre la música y la letra. Pero a mí me gusta, me gusta mucho. Es que, por ejemplo, Radiohead tiene una canción que se llama How to Disappear Completely. Pero esa canción más, o sea, la letra, la música es sumamente triste. Con solo el nombre de la canción es sumamente triste. Y no, realmente decir una canción favorita cuesta mucho, eso No, está bien. pero vamos a dejar eso para el playlist. Sí, sí, sí. Y para terminar, lo que quería era decirte que gracias por el tiempo, mae, por apuntarte a esto. Es el primer capítulo de este pequeño proyecto que tengo y tenía hace mucho tiempo en mente y que ahora he decidido hacer. Decirte que te admiro mucho, mae, me pareces una de las personas, te voy a echar mucha miel, pero me pareces una de las personas más inteligentes que conozco y que siempre tiene algo interesante que compartir con uno. Y que más allá de que fuimos estudiante y profesor durante por ahí 4 años, yo te considero a vos, aunque no hablamos siempre ni nada por el estilo, pero sí te tengo ahí como en mente y sí te considero un amigo eh, importante en la vida, eh, que a la distancia sé que siempre estás ahí. No, muchas gracias, Kevin. Y yo creo que la admiración es mutua, de verdad. Vos tenés una historia muy particular que creo que muy pocas personas conocen, a como debe ser. Realmente las historias buenas, o sea, las buenas personas son las que las conocen, no todo el mundo tiene que andarle uno contando lo que ha pasado en la vida. Ujú. Y siento que has sido siempre una persona que no teme los cambios, ni temer mostrarte como sos, ¿verdad? Que eso cuesta mucho, ¿verdad? Eso cuesta mucho, sobre todo en la época de juventud, ¿verdad? Que queremos vender humo. Sí, Y agradezco tus palabras, y de hecho la amistad siguió, hemos ido a algunos conciertos juntos hoy. sí, hemos tenido esa oportunidad. O sea, siempre han sido conversaciones francas y honestas. En lo, si hay algo en lo que te pueda ayudar, con mucho gusto, no sabes que ahí puedes contar conmigo. Siempre trato de escuchar a la gente, ¿verdad? Que es algo que a veces no hacemos, de escuchar. Escuchar. A veces la gente solamente quiere eso, que las escuchen. Y Muchas muchas veces, veces sí, o sea, queremos que nos muchas escuchen. veces alguien nos cuenta algo y una sola vez, madre, haga esto y esto, una sola vez empezamos a juzgarlo y madre, cada historia es diferente. Nunca hay dos cosas que son exactamente iguales, ¿verdad? O sea, todo tiene una cosa, un desenlace muy raro, que todas Sí, las personas son diferentes. Eso que vos mencionabas, los amigos, que somos de vez en cuando, igual hay una frase ahí trilladísima y cliché, toda rosa, que dice que los amigos son como la sangre, acuden cuando las heridas están abiertas, dice. Yo siempre he pensado en eso, de hecho, mis mejores amigos suelen ser así, o sea, yo no soy alguien que paso todos los días hablando con mis amigos, Mike, ¿cómo estás? No, paso más, puede ser mandando pendejadas y tonteras, pero allá cierto tiempo, sí, uno saca su rato y habla con su amigo y habla de cosas serias, abre su corazón, su mente para escuchar y hablar. Y así está bien, ¿no? O sea, no sé, no sé en qué medida uno llega a calar tanto a las personas, pero indudablemente si uno busca ayudar a las personas es porque esas personas han calado en uno. sí, O sea, tratar de dedicarle uno tiempo a las personas es una manera de decirle a las personas, usted es importante para mí. Y eso es algo que mucha gente no hace hoy en día, sacar tiempo para los demás, ¿verdad? O sea, y no es porque la gente no tenga tiempo. La gente dice, no, yo no tengo tiempo. ¿Cuánto tiempo pierde la gente en promedio en redes sociales todos los días? y Netflix. Mucho. Cuando alguien dice, no tengo tiempo, si uno quiere, sí saca el tiempo. Tal vez ya no tenga aquella disponibilidad de en cualquier momento del día hacerlo, pero sí se puede hacer, man.
si uno así lo quiere, ¿verdad? Así que te agradezco los mejores deseos y éxitos con esto que me parece buenísimo. Ojalá que existan personas que valoren tu iniciativa. Sé que aquí van a venir otras gentes contando otras historias chivísimas. Yo voy a estar ahí atento para escuchar las de los demás. Eh, Tal vez en algún momento puedas hacer tu página, una cosa así en Facebook y haces tu transmisión en vivo para que Claro, algunas personas tal vez puedan estar ahí preguntando, interactuando también, porque sí, yo sí sé que hay personas que tienen ideas similares a uno claro. y uno nunca sabe con quién termina conectando. Por ahí Incluso, me dijo un amigo algo que es muy interesante, es que hay demasiadas ideas similares, pero cada quien tiene una perspectiva diferente. mira, yo no te voy a negar que yo durante mucho tiempo me sentía que no calzaba en ninguna parte, ¿verdad? Me sentía muy solo en muchas ideas y muchas cosas. Y llegué a un momento donde sí, ya empecé a conectar con personas que yo decía, mira, siempre existen diferencias, pero en temas en los que tal vez yo sentía que tenía una visión un poco rara, no, era gente que tal vez tenían hasta visiones más raras que yo. Y yo decía, sí, es que el problema no era yo, tal vez es que en mi entorno no había mucha gente que pensara similar a mí, pero ahí afuera sí hay personas, ¿no?, que tienen ideas similares a las de uno, que las comparten, comparten las pasiones de uno. La cuestión es tener calma y saber de que en algún momento las cosas se dan y uno llega a encontrar personas, ¿no?, con esa filosofía, o sea, Sí. y no, pues Pues no, bueno, muchísimas gracias, Luis. Hablamos en el futuro. Buenas noches y que todo esté pura bien vida, en tu casa. pura vida. Chao. Buenas noches, hasta Bye. luego, saludos.